Bienvenidos al módulo 4 de este curso de peritaje ambiental. Mi nombre es Fernando Huet Constantino, soy licenciado en biología, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Tanto el módulo 4 como el módulo 5 vamos a estar junto con el licenciado Nicolás García Romero, también biólogo egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Y en esta oportunidad, en el módulo 4 vamos a hablar sobre medio natural y biológico. Bien. Bueno, y vamos a comenzar definiendo qué es la biodiversidad. Y tomamos como referencia al Convenio Internacional de la Biodiversidad Biológica, eh, que dice que la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, siempre hablando, ¿no?, de ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos, y el complejo ecológico que ellos forman, eh, esto comprendido tanto como para especie, entre especies y de los ecosistemas, abarcando lo que serían los tres niveles jerárquicos de la organización biológica. Por supuesto que la biodiversidad, entendiéndola como un resultado de un proceso evolutivo, con mutaciones, selección natural, que siempre van determinando las características tanto de los individuos como de las poblaciones. Estas diferencias genéticas lo que generan son respuestas morfológicas, fisiológicas y etológicas como el comportamiento animal, por ejemplo. Eh, y eso se traduce también en historias geográficas y de vida de los organismos, ¿sí? Eh, lo que podemos ver ahí, hablando de estos tres niveles jerárquicos, ¿no? A nivel superior, a nivel de bioma, ¿sí?, donde esta biodiversidad se mide a través de la heterogeneidad que puede haber entre regiones geográficas, ¿sí? Y este nivel se lo conoce como biodiversidad gamma. En tanto a un nivel de comunidad, a un nivel multiespecífico, podemos diferenciar dos tipos, lo que sería entre hábitat, eh, que sería una biodiversidad beta, y dentro del hábitat como una biodiversidad alfa. En tanto a la alfa, eh, principalmente es en cuanto a función, a la cantidad de especies presente en un mismo hábitat. eh, yo creo que es el componente más estudiado de la biodiversidad, ¿no? Es cuantificar en una región dada, en un espacio dado, la cantidad de especies presentes. Esa es la diversidad alfa. Y la diversidad beta ya es medida, digamos, a partir de parches, se puede decir parches biológicos dentro de una continuidad, ¿sí? Es poder medir los hábitats dentro de una región. Por supuesto que si desean profundizar en estos conceptos, hay una lectura sugerida que se llama ¿Qué es la biodiversidad?, de Gonzalo Halfter, que es bastante clara y concisa en cuanto a estos términos y amplía en detalle algunos de ellos. Bueno, y con respecto a Argentina, esto que están viendo es el mapa de las ecorregiones de Argentina, ¿sí? Que para introducir el concepto, una ecorregión es una división geográfica eh, que está abarcado por distintos componentes que se vinculan directamente con lo que después se expresa en cuanto al medio biológico, ¿no? Que tiene que ver con el clima, la geología, el relieve, la morfología que tiene ese suelo, eh, la biota, por supuesto, y en muchos casos
eh, casi todos diría, mayormente lo que va a marcar también tiene que ver con la vegetación, ya que ante distintos, digamos, disturbios o cambios climáticos, la fauna, las aves, por ejemplo, pueden migrar y en el caso de las plantas, de la vegetación, al estar arraigadas, va a marcar, si bien los cambios se pueden expresar en otros tiempos, es muy fácil de determinar a partir de la vegetación eh, una región. En este caso, para familiarizarnos con el mapa también, como pueden ver, Argentina tiene una gama de colores muy importante que representa a cada uno distintas ecorregiones. A la altura de Misiones pueden ver lo que es la selva paranaense, otro tipo de selva la tenemos en las yungas, en la cordillera, en el norte, en Jujuy, Salta, Tucumán, el Gran Chaco, en un Chaco seco, en colores naranja, un Chaco húmedo, volcado sobre el Paraná, y sobre el Paraná lo que es deltas e islas también, como una ecorregión muy particular. En verde, en un tono verde un poco más oscuro, tenemos la Pampa, el Espinal en un verde más claro, rodeando a la Pampa, y por supuesto el monte en amarillo, la Patagonia, los bosques patagónicos en verde oscuro. Es una diversidad muy grande y a su vez atravesada por selvas, semidesiertos y desiertos, zonas áridas como la Patagonia, el monte, e incluso bosques secos como el Gran Chaco, ¿no? Como el Chaco y parte del Espinal. Así que esa diversidad de ecorregiones que tiene Argentina es, eh, es muy interesante. En este gráfico de torta lo que podemos ver es en el gráfico a la derecha vemos la superficie total que tiene cada una de estas ecorregiones y en el gráfico de torta el porcentaje que representa. Y a su vez, en la segunda columna lo que van a ver es la cantidad de hectáreas de áreas protegidas que tiene cada una de estas ecorregiones y el porcentaje que éste representa eh, con respecto a la superficie total, ¿sí? Entonces, por supuesto, paisajes o ecorregiones que son de las más conocidas o de las que vemos que son paisajes muy distintivos de Argentina, como los bosques patagónicos, tienen un 35% más o menos de áreas protegidas, los esteros de Liberá, bueno, las selvas de las yungas, y así hasta llegar, esto digo, no es que requiera mucho análisis, sino que, por ejemplo, podemos ver que la Pampa tiene grandes extensiones, o incluso el Chaco seco, y tienen un porcentaje muy bajo de áreas protegidas, de áreas destinadas a la conservación, que puede ser porque son áreas productivas, puede ser porque esto que hablábamos al principio, de algunos paisajes, tanto el bosque patagónico como los esteros de Liberá o las yungas, son paisajes que ya hace un siglo aproximadamente, muchos de ellos están bajo la figura de parque nacional o área protegida. ¿Sí? Entonces, bueno, acá expresa un poco los porcentajes, ¿no? De cómo se está dando la conservación de algunas de estas ecorregiones y es también un llamado de atención a las que tienen porcentajes muy bajos, ¿no? Desde la estepa patagónica, el monte llano, el Chaco seco, el Chaco húmedo, la pampa, el espinal y los campos y malezas. Bueno, esto a modo de ejemplo, digamos, que es lo que se tiene en cuenta de manera breve y sintética como características de una ecorregión. El ejemplo es con la región Pampa, que es donde en mi caso me encuentro. Yo vivo en la ciudad de La Plata y en este caso también porque la universidad se encuentra en esta región, ¿no? La Universidad Scalabrini Ortiz se encuentra en la región Pampa, que incluye a la provincia de Buenos Aires, exceptuando el extremo sur, que sería de Bahía Blanca para abajo, el noroeste de La Pampa, el sur de Córdoba, Santa Fe y parte de Entre Ríos, fundamentalmente el sur de Entre Ríos.
con lluvias que van entre los 600 a los 1100 milímetros, sobre todo los 1100 en la zona norte, con temperaturas medias entre 15 y 18 grados centígrados, un clima templado. Los sedimentos característicos que tienen son sedimentos superficiales de dominancia continental y fundamentalmente eólico, y bueno, con una red hidrográfica muy poco desarrollada, con muchas zonas anegadas, con muchas lagunas, con encadenados de lagunas, y con una formación vegetal característica que tiene que ver con las gramíneas, los pastizales, son pastizales templados, existen también los pastizales cálidos en la zona norte, pero fundamentalmente pastizales templados, caracterizados por el flechillar. Si bien existen distintos ecosistemas dentro también de la región Pampa que marcan fundamentalmente en veras de arroyos o de ríos o vegetación de barranca que puede ser distintivo de lo que es la Pampa. Y por supuesto, si ustedes ven algún bosque va a ser por lo general de especies cultivadas, ¿sí? Como hay hace siglos producción, digamos, pueden encontrarse bosques de eucaliptus, pero bueno, esos no son nativos, son cultivados. Eso es un dato, digamos, como para que lo tengan en cuenta. Bueno, y entendiendo la razón de la biodiversidad, me parecía importante también destacar algunos conceptos que tienen que ver con la termodinámica, con la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía no se puede crear ni destruir, solo puede cambiarse o transferirse de un objeto a otro, ¿sí? Ahí a la derecha pueden ver, en este caso helado, pero puede ser cualquier alimento, uno puede ingerir 1 kilo de comida y uno va a la balanza y no va a pesar 1 kilo, ¿sí? Digamos que toda esa energía química que se van destruyendo esos enlaces, va liberando energía que la convertimos en energía cinética, energía para el movimiento. Y en el caso que me parece muy interesante y lo vamos a profundizar, que tiene que ver con la energía lumínica, ¿sí? Que se traduce en energía química, en ATP y en ADP, que por supuesto fundamentalmente las plantas, también las algas, pero en este caso vamos a centrarnos más en las plantas vasculares, en las plantas mayores, que son los productores primarios, que son los que captan esta luz y generan, ya vamos a ver, una cadena de energía que se traduce en cadenas tróficas y que permite también la vida, ¿no? Y hablando de la segunda ley de la termodinámica, que dice que cada transferencia de energía que se produce aumentará la entropía del universo y reducirá la cantidad de energía utilizable disponible para realizar el trabajo. Acá se puede ver una personita que está en movimiento, que consume estas macromoléculas muy complejas, que libera unas moléculas más sencillas a través de la respiración y la transpiración, y también se libera energía como calor, ¿sí? Esto es interesante, analizar el flujo de energía en los ecosistemas, partiendo, en este caso, de la energía solar. Esto que ven que parece muy complejo, se los voy a tratar de explicar de una manera sintética, así entendemos la importancia que tiene la energía lumínica, que es captada a través de las hojas. Las hojas tienen cloroplastos y esos cloroplastos tienen clorofila. Eh, Como ustedes pueden ver ahí, esa fórmula donde ven un 6 y CO2 es dióxido de carbono, que es un gas que se encuentra disponible en la atmósfera, y tenemos un más y un 6H2O. H2O es agua, así que entre esas dos moléculas muy sencillas, un carbono y dos oxígenos, y dos hidrógenos y un oxígeno, a partir de la fuerza que tiene, digamos, a partir de la energía este, lumínica y de un proceso biológico, se genera una molécula mucho más compleja como un azúcar, como es la glucosa, y se libera oxígeno como gas, ¿sí? Entonces, vamos a poner el ejemplo de un árbol, capta
a través de sus raíces el agua, o de una planta, cuando ustedes riegan una planta, y toma a través de los poros, de los estomas, dióxido de carbono de la atmósfera, y de esas dos moléculas muy sencillas construye una molécula, una macromolécula compleja como la glucosa, y libera oxígeno. Libera oxígeno, ¿no? Con la importancia que eso implica para la vida. Y en cuanto a los términos de energía, esto es a nivel general, ¿sí? Podemos ver la energía que pueden almacenar o captar estos productores primarios que se encuentran en la base de una pirámide, ¿sí? Que va de unos 2000, unos 20.000 kilocalorías de metros cuadrados por año, y eso se va trasladando en una cadena trófica donde están los consumidores primarios, existen los consumidores secundarios, que son los que se pueden alimentar de estos consumidores primarios, consumidores terciarios, y así escalando en la cadena trófica, y teniendo en cuenta también que en todos estos procesos, donde, hablando de entropía, de esta segunda ley de la termodinámica, donde la energía, la primera ley dice que se va transformando, ¿sí? De una energía luminosa a una energía de kilocalorías, que se va trasladando a través del consumo de estas proteínas, se libera calor, ¿sí? Calor que también lo van a tener los descomponedores, ya sea de las hojas que caen de los árboles, como de la materia fecal, o de incluso de los mismos organismos cuando se encuentran, cuando están muertos. ¿Sí? Entonces, eh, en estos ciclos como se puede ver, ¿no? De una pirámide que va trasladándose la energía, es fundamentalmente no solo energía, también hablamos de nutrientes que son esenciales, como el carbono, el nitrógeno y el fósforo, que circulan continuamente, ya sea desde los organismos vivos hasta el medio abiótico, ¿sí? Siguiendo este principio, ¿no? de la conservación de la energía. Y por supuesto que esto es interesante analizarlo, ¿no? Volviendo a esto de la entropía, que la diversidad, o teniendo una buena diversidad en un ecosistema, siempre va a aumentar la capacidad que tenga para adaptarse a cambios, y puede ofrecer a su vez a los organismos mayor variedad de mecanismos de resistencia, de captura de estas moléculas o átomos, o de la energía propia, ¿no? Que es el consumo ya sea de la vegetación o de los consumidores secundarios al comer a los consumidores primarios. ¿Sí? Esto, visto así, parece sencillo, pero los que estudiamos los ecosistemas, eh, tenemos nuestras maneras de estudiarlos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de ecosistema, para definirlo, para dar una introducción, definimos como un nivel de organización en la naturaleza, donde interactúan los factores abióticos también, ¿no? Como el suelo, el clima, el agua, con los organismos vivos, y cuyas relaciones están fijadas por tasas y flujos. Este es un gráfico sumamente sencillo, donde podemos ver la energía lumínica captada por estos productores primarios, como les dije al principio. Pueden ser plantas vasculares superiores, pero también las algas fotosintéticas captan la energía luminosa, liberan oxígeno por la respiración, caen hojas, ramas, desechos orgánicos que se descomponen. Esta producción primaria es comido por los herbívoros, nuevamente se produce respiración, desechos carnívoros, secundarios, terciarios, cuaternarios, y así. Esto de manera lineal no se da generalmente en la naturaleza. Esto que ven acá es un chino básico, como pueden ver ahí. Esto se llama diagrama de Odum. Eh, la idea que este gráfico es, por supuesto, representar lo que pasa en la vida, en un ecosistema, y mostrarlo de una manera sencilla, las distintas relaciones que hay entre los componentes de ese ecosistema, desde las plantas, los animales, el suelo, el agua, y bueno, y cómo fluye la energía a través de esas flechas, ¿sí? Que van
por supuesto, no se entiende nada, y más en chino, pero bueno, la idea era mostrar un poco cómo se estudia un ecosistema desde el flujo de la energía, de las cadenas tróficas, ¿sí? Y algo muy importante que siempre hay que tener en cuenta que la energía que no se va cuantificando se puede ver también en los descomponedores, ¿sí? Que son las bacterias, los hongos, que son los que van descomponiendo esa materia orgánica. Y bueno, ¿y para qué sirve todo esto? Bueno, en principio ayuda a visualizar la complejidad que tiene un ecosistema, ayuda también a identificar los flujos de energía, eh, por supuesto siempre arrancando desde la energía solar, cómo esa energía se va trasladando a través de la energía química, y sirve también para analizar cuando hay cambios en los ecosistemas y qué impactos producen. ¿Sí? Uno puede ver cómo se afecta algún organismo, por ejemplo, y bueno, y ver esos cambios y si ese ecosistema, cómo, porque esas flechas van a virar para otros lados, cómo se puede ir modificando, ¿sí? Siempre a partir de modelos, ¿no? Bueno, con respecto a la importancia, ¿no? Desde el punto de vista ecosistémico, ¿sí? Los ecosistemas son sistemas muy complejos, como ya hemos visto, y cualquiera de estas variaciones que se produzcan pueden repercutir en los distintos componentes, ¿no? Como lo que recién comentaba en el diagrama de Odum. ¿Sí? Y los ecosistemas se estudian analizando esas relaciones que tienen que ver con el flujo de energía, las relaciones alimentarias que se producen y el ciclo también de la materia, ¿no? Tanto el carbono, el hidrógeno, fósforo y otros nutrientes que van atravesando esa cadena trófica. Por supuesto que eh, aquí lo que trato de mostrar tiene que ver con, me pareció interesante porque muestra dos ecosistemas distintos a través de la intervención de- del hombre, ¿sí? Un ecosistema con, a través de los colores lo podemos ver, ¿no? Hacerlo bien gráfico, ¿no? Como el número de especies, distintos números de especies, a tal vez un monocultivo, todos del mismo color, la abundancia relativa, cuando se modifican algunos ecosistemas hay especies que se adaptan mejor y son dominantes, ¿sí? Cuando a veces notamos que hay algún disturbio en el ecosistema, vemos que la dominancia de alguna planta, ya sea invasora o colonizadora, ¿sí? Sobre otras, ¿sí? Entonces se vuelve algo desparejo la abundancia. La diversidad intraespecífica, ¿sí? Esto tiene que ver con el genotipo y el fenotipo, ¿no? Cómo tener ambientes diversos, donde hay polinización cruzada, donde tenemos mayor cantidad de especies y variabilidad genética. En los cultivos, por lo general, se trata de que sean todos clones, así se obtiene un rendimiento uniforme, ¿no? Con respecto a la diversidad funcional, es interesante este análisis, digamos, con respecto a los caracteres funcionales, ¿no? Cuando nosotros buscábamos tener en un cultivo un fruto determinado, con determinadas características, vamos a querer que siempre se repitan las mismas características morfológicas, y en la naturaleza eso no se da. Siempre va a haber variaciones y adaptaciones a lo que el clima y el medio lleven a la planta. Adaptaciones en cuanto a funciones, ¿no? Respecto a la diversidad dentro de un grupo funcional, imaginémoslo a esa diversidad que puede haber dentro de un bosque, dentro de un humedal, una laguna, un pastizal, una estepa, ¿sí? Esa variabilidad cómo se va a expresar y no así en un ecosistema intervenido. Y a su vez la abundancia relativa de especies dentro de ese grupo funcional, ¿no? La diversidad que puede haber en un bosque, en un humedal, en una estepa, y la diversidad de respuestas. Esto es clave ante disturbios, teniendo en cuenta, ¿no? De que generalmente con los cambios de usos de suelo, con, nada, con las mismas urbanizaciones o con disturbios que pueden provenir tal vez por el fuego, que puedan, eh, nada, cómo
hay diversidad de respuestas. Este gráfico, yo me olvidé de comentarlo, también lo tienen como en las lecturas sugeridas para poder ver, me pareció interesante poder sumarlo. Y con respecto a la diversidad de respuestas también se suma un pequeño texto que tiene que ver con el fuego en el delta y cómo responden los insectos a ese disturbio. Son notas, uno es un paper y el otro es una nota muy cortita de divulgación. También los invito a que la puedan leer y sumar y enriquecer un poco más esto que los vamos contando brevemente, ¿no? Y bueno, con respecto a la distribución espacial, en la naturaleza la distribución se da de manera heterogénea y a veces un ecosistema un ecosistema intervenido se busca la uniformidad. Y bueno, lo que tiene que ver con las relaciones tróficas, ¿no? En un ecosistema diverso, estas relaciones son muy complejas, como ya vimos en ese armado del diagrama de Odum, y tanto en un ecosistema intervenido son más sencillas y más lineales, donde la red no hay mucho recurso, entonces con lo poco que hay se trata de ser eficiente, ¿no? Entonces, imagínense, y voy a la última parte, a lo que tiene que ver con la resiliencia ecológica, si falta, por ejemplo, el circulito verde, cómo se ve afectado los circulitos más chiquitos, si falta el celeste, cómo afectaría a los verdes en este tipo de ecosistemas intervenidos, ¿no? Entonces, y ya me meto en el concepto de resiliencia y de elasticidad, ¿sí? Por un lado, cuando hablamos de elasticidad, es la capacidad que tiene un ecosistema de resistir un disturbio, manteniendo siempre el funcionamiento y la estructura igual como estaba antes del disturbio, ¿sí? Eso es la elasticidad. ¿Cuánto se estira ese ecosistema a partir de un disturbio natural, como puede ser una erupción volcánica, puede ser un fuego natural o los provocados por el hombre, la introducción de ganado, eh, puede ser inundaciones, digamos, que no tengan que ver con lo natural, y cómo resiste y vuelve al momento a estar igual o casi igual a momentos antes del disturbio. En cambio, la resiliencia es otro concepto que viene tomado de otras disciplinas como la ingeniería y la psicología, y es la capacidad que tiene el sistema de retornar a las condiciones previas a la perturbación. ¿Sí? Por eso vuelvo para atrás, la importancia, ¿no? de los ecosistemas diversos, ¿sí? Donde uno puede quitar alguna de estas pelotitas, estoy hablando de la parte donde dice diversidad vertical, y el ecosistema va a responder, ¿sí? Va a haber resiliencia alta y también elasticidad alta.